Vamos a darle la bienvenida muy cordial esta mañana a Matías Bosch, profesor universitario, director de la Fundación Juan Bosch, y con él también a Fran Voltaire, maestro en sociología, historiador haitiano, director del Centro Internacional de Documentación e Información haitiana, caribeña y afrocanadiense. Fran vive por ahí entre Haití, Canadá, da la vuelta por todas partes. ¿Qué es esta alianza entre ustedes para un seminario internacional sobre 100 años de la ocupación yanqui en Santo Domingo y 50 del inicio del régimen de Balaguer de los 12 años terribles? Bueno, Franz, ¿Qué es lo que, por qué ustedes se juntan? Franz es uno de nuestros invitados Sí. a la actividad. Nosotros estamos conmemorando... Como historiador. Como historiador y como difusor de la historia de su país. Nosotros estamos conmemorando en este mes de julio los 100 años de la ocupación norteamericana en República Dominicana, que inició en mayo de 1916, y también que un 1 de julio de 1966 iniciaron los conocidos 12 años de Joaquín Balaguer. Entonces hemos organizado un seminario para difundir estas dos efemérides y para que se discuta la impronta histórica, el impacto en la actualidad de estos dos acontecimientos, la invasión de Estados Unidos y los 12 años de Balaguer. Franz es uno de los invitados. Expositor. Claro, puesto que la invasión norteamericana en Santo Domingo estuvo precedida por la invasión en Haití en 1915, y Franz y su centro son difusores del impacto de la ocupación norteamericana en Haití. Y para nosotros es muy importante que se tenga una comprensión holística, integral, del papel de las dictaduras, del papel de las ocupaciones y de las tiranías, los regímenes autoritarios, no solamente en el país, sino parte de un sistema. Recordemos que la ocupación norteamericana en Santo Domingo estuvo en el contexto de la ocupación en El Salvador, en Nicaragua, en Haití. Sí, o sea que no fue un hecho aislado. No es un hecho aislado. Y en Haití se prolongó hasta los años 30, finales de los años 30. Hasta 34, 34, la ocupación militar. la y la ocupación ocupación financiera termina casi en 1947, cuando se crea el Banco Central, se nacionaliza 47. el 47 la Entonces ocupación se financiera. podría hablar de una ocupación de la isla. Desde 1915. Y es muy importante porque los más importantes historiadores de República Dominicana que han investigado la ocupación norteamericana, la del 16, la ven como una ocupación de la isla y la analizan como una ocupación de la isla. No se puede ver de manera aislada los intereses hegemónicos de Estados Unidos sobre el país. Y los 12 años de Balaguer vienen precedidos por la segunda ocupación, la de 1965. Fran, historiador, en ese periodo del 16, vamos a decir, cuando se produce la ocupación aquí, ya estaba en Haití la ocupación americana, ¿dónde más había en ese mismo periodo hasta los años 30? ¿Dónde más hubo ocupaciones de Estados Unidos en la región? Hay que entender que esta ocupación se hace en el marco de la creación del Canal de Panamá, que todo es razón estratégica, de la expansión económica norteamericana en la región y de la transformación del Caribe en patio trasero de Estados Unidos, como zona de expansión norteamericana, lo mismo que fue, por otro lado, desde 1898, con la guerra hispanoamericana, la ocupación de Cuba y de Puerto Rico, es decir, y en el Pacífico la de Filipinas. Entonces, en el marco del Caribe está no solamente la ocupación norteamericana en Nicaragua, 1917, pero también la compra de las Islas Vírgenes de parte de Estados Unidos, la compran a Dinamarca, de tal manera que, porque la flota británica se retira en 1905, los franceses no guardan más que la presencia de 2 barcos para controlar Martinica y Guadalupe, y Estados Unidos se transforma en el poder hegemónico
y esto yo diría hasta la Revolución Cubana de 59. ¿Y tú crees que lo del Canal de Panamá fue lo que determinó encarriló esa política que, bueno, no solamente ocupó una parte de Panamá, sino también ya de la isla de Santo Domingo, Haití, República Dominicana, Y con Nicaragua al presencia mismo tiempo? Claro, y con Ya presencia Puerto anterior. Rico estaba bajo dominio americano. En Cuba no hubo en ese momento intervención. No, pero la intervención en Cuba fue durante la guerra hispanoamericana en 1800. Sí, pero digo, en el periodo, digamos, en que estuvo ocupada la isla de Santo Domingo, no hubo Porque los ocupación. intereses americanos estaban presentes Pero en Cuba a estaban- través de Guantánamo. Pero Sí. estaba, Sí, estaba pero en Guantánamo en ya. vigencia la enmienda Platt. Recordemos que la enmienda Platt establecía que en Cuba las fuerzas militares de Estados Unidos podían entrar cuando lo entendiesen necesario para proteger la legalidad y los intereses norteamericanos en ese lugar. Ya Puerto Rico era una colonia. Recordemos que Puerto Rico estuvo en condición Sí, claro. de territorio comprado por 10 millones de dólares y solo se convierte en Estado libre asociado en 1952. Sí, pero ¿cuál es la visión de usted en el caso de República Dominicana? Bueno, no podemos deslindar República Dominicana y Haití, la isla, vamos a decir. Yo creo que porque de este lado de la isla, por lo menos, se habla de la ocupación norteamericana en un sentido consulado positivo, como establecimiento de hospitales, un sistema de salud, establecimiento de infraestructura, por ejemplo, la ampliación, la extensión de la autopista Duarte. De la carretera, Sí, entonces. de las carreteras, exactamente. Entonces, tiene sus dos caras. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el balance? yo diría, si yo miro del lado haitiano, claro, son la primera tentativa de establecer, por ejemplo, un departamento de salud pública, de crear el Instituto con también la formación de cuadros en el campo, pero globalmente yo creo que hay que ver este problema de tres lados. Del punto de vista estratégico, es asegurar la hegemonía norteamericana y principalmente en un momento en que Alemania, estamos en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, Sí. hay que impedir que los alemanes que han desarrollado una estrategia a través de submarinos tengan acceso al Caribe y principalmente se trata también de proteger el Canal de Panamá, se trata de asegurar la línea de comunicación entre la parte atlántica y la parte pacífica, porque una gran parte del comercio norteamericano pasa por el Canal de Panamá y el Caribe se transforma en un centro estratégico de control, con dos aliados menores, Inglaterra y Francia. Ahora, desde el punto de vista económico, en el caso de los intereses alemanes, en el caso por lo menos de Haití, eran predominantes. Y hay un desplazamiento que uno ve de los alemanes y de los europeos desde 1910 en el Banco Nacional de la República de Haití, que se va a desplazar, los intereses de la Citibank van a desplazar los intereses alemanes. Pero creo que en el parte de Haití se crea una integración donde hay inversiones norteamericanas efectivamente en el caso de la República Dominicana, en el azúcar, con el desarrollo de plantaciones azucareras en Santo Domingo y en Cuba. Y la parte haitiana es la integración de Haití a través de su mano de obra. Hay pocas inversiones en Haití. La parte, cuando uno habla de la mano de obra haitiana en el Caribe, empieza efectivamente con la ocupación norteamericana de Haití, 300.000 en Cuba, yo no sé si no hay una documentación precisa sobre el número de gente que atraviesan la frontera y que van a trabajar en las plantaciones azucareras en la República Dominicana. Así que Haití se va a integrar a través de la mano de obra en el marco del Caribe y de la economía de plantación. Y así que yo creo que es finalmente ideológico, es el destino manifiesto de Estados Unidos La que se doctrina plantea Monroe. Yo creo que a eso es partir muy de la doctrina interesante. Monroe, de integrar el Caribe, como dicen en francés, es el ventre mou, es la parte débil del continente, y integrándolo, así que se controla. Era también, la verdadera y se puerta, controla, patio trasero. y se controla también el petróleo de Venezuela.
no olvidemos, es decir, esto se da dentro de un marco global y no se puede entender esto como solamente una política gubernamental temporaria. Sí. Y a partir de Roosevelt va a cambiar la política. Por ejemplo, la política de buena vencida de Roosevelt es que se plantea la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial y hay que tratar de asegurarse el control de la zona a través de la creación desde el principio, porque Roosevelt era secretario de la Marina, era el encargado durante la época de la ocupación en el Caribe y se transforma con Cuba, pero esencialmente con Santo Domingo, Haití, con la formación de guardias nacionales y a través de mecanismos de control con el Citibank y con de control financiero. Franz, de lo que decías, subrayar tres cosas. La ocupación norteamericana a través de las guardias nacionales va a tener la impronta en la historia dominicana muy, muy importante. Es ahí que se forma Rafael Leonidas Trujillo. Es decir, son las ocupaciones norteamericanas en nuestros países van a ser la plataforma de formación y de gestación de gobiernos tiránicos que van a existir en República Dominicana con Trujillo, en Nicaragua con Somoza, en lo que se llamaba todos los países de la producción del banano. Lo segundo es que todo ese desarrollo de infraestructura tiene que ver con el desarrollo de la industria azucarera. La industria azucarera es el motor de la actividad económica naciente en el país, pero eso es al costo de tener una economía sumamente dependiente, la que se implanta en el país. Y una última cosa es que es algo muy poco subrayado y muy importante, en los movimientos de resistencia que se dieron tanto en República Dominicana como Haití, que además colaboraron. Nosotros tenemos, increíbles próceres. ¿Hubo colaboración en la lucha contra la ocupación americana entre los dos países? No olvidemos que, por ejemplo, el triángulo en Haití de la lucha y la resistencia contra los norteamericanos, y no estoy hablando de la resistencia civil, de la resistencia armada, que se desarrolla a partir de 1917, se da esencialmente en la zona de la llanura central, zonas que fronteriza con la República Dominicana, zonas donde son familias de los dos lados de la frontera. Es decir, Chalmay Peralta son los Peralta, los Amor, y los Amor y los Peralta son familias dominico-haitianas, con raíces en la zona. Es decir, Chalmay Peralta, el gran héroe de la resistencia norteamericana. O sea que ya habían dominico-haitianos entonces. Pero Chalmay Peralta, es decir, su abuelo es Peralta. Son los que eligieron, que participaron en Haití, y son familiares que se dan de los dos lados. El presidente Zamor, su madre es dominicana, porque eran generales de la zona fronteriza, que atraviesan la frontera y hay comunicación entre los dos lados de la frontera. Lo que pasa con la ocupación militar norteamericana en Santo Domingo es que ya las guerrillas de estas zonas o los movimientos armados no tienen zona de retirada, no tienen una zona. Los gavilleros famosos. Los gavilleros y los cacos en Haití no tienen zona donde atravesar. Porque en ambos casos se dieron en las llanuras, porque la resistencia de los llamados gavilleros se dio en la región oriental, la mayor llanura del país. Y hay que recordar a un prócer, que a lo mejor usted lo conoció, a Gregorio Urbano Gilbert, que llegó a ser miembro del Estado Mayor de Sandino en la lucha en Nicaragua contra la ocupación estadounidense en Nicaragua. O sea, fue un momento de mucha resistencia, de un acrecentamiento del patriotismo y un parto realmente de militantes civiles, militares, periodistas, poetas, escritores, que tiene como escenario la resistencia a una dominación que no era el simple establecimiento de ciertos servicios públicos inexistentes, sino que era convertir Hay un famoso documento de Federico Enríquez y Carvajal que escribe, que es un memorándum para Trujillo, que escribe lo siguiente. Fíjense de dónde es que data esto.
La migración de haitianos a República Dominicana es el cumplimiento del principio no escrito, pero practicado por la ocupación norteamericana. Tierras baratas en Santo Domingo, mano de obra barata en Haití. Es decir, los dos pueblos vieron que nuestros países se convertían en fuente de riqueza barata para el capital norteamericano. Y hay que entender, cuando yo señalé que uno de los fundamentos de la ocupación en la zona es el desarrollo de la industria azucarera a través de plantaciones, y esto implica la existencia de mano de obra barata. Ahora, estamos en entre 1915 y 1934, ¿dónde se puede conseguir esta mano de obra? Se trató con la mano de obra de las Antillas inglesas, pero ya son zonas con una población limitada, donde hay un campesinado que produce excedente de mano de obra que se va a incorporar. Se invierte esencialmente en Santo Domingo y en Cuba, y se incorpora la mano de obra haitiana como fundamento del desarrollo de la zona. Matías, este seminario mañana, miércoles y el jueves, 13 y 14, ¿quién más va a participar? Bueno, ahí vamos a tener esto va a ser en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en la sala Juan Bosch, en el tercer piso de la Biblioteca Nacional. Ahí vamos a tener a los historiadores Emilio Cordero Michel, Quisqueya Lora, Ramonina Brea, Fran Voltaire, Andrés L. Mateo. Vamos a tener a Wilfredo Lozano, Tony Raful, porque como yo le digo, vamos a analizar. Y aquí también creo que va a estar Susi Castor. No viene. Vamos a presentar un libro de Susi Castor. Van a presentar pero, un libro. Como le digo, aquí vamos a tener, vamos a abordar la ocupación norteamericana, pero también una fecha que no puede pasar desapercibida, y usted tiene mucha memoria sobre ella, que es el inicio de los 12 años de Joaquín Balaguer. Sí. Después de la segunda 50 años, sí. ocupación norteamericana, nosotros tuvimos aquí un régimen autoritario de 12 años en el que tenemos que ponderar sus causas, sus consecuencias y el impacto que todavía tiene hoy en la República Fran Dominicana. Voltaire vive ahora mismo donde en Montreal. Quebec, Entre Montreal y Haití. entre Montreal Y Haití. Puerto Príncipe. y Puerto Príncipe. Fran tiene un sitio en internet y distribuye mucha información sobre asuntos haitianos y dominicos haitianos. Pero, ¿dónde pasa más tiempo? ¿En Puerto Príncipe? Yo no sé dónde paso más tiempo ahora, pero digo, no, porque trabajamos sobre Haití, trabajamos sobre el Caribe, es decir, esencialmente sobre Haití, Cuba, República ¿En Quebec Dominicana y cuántos son los Jamaica. haitianos? Es una comunidad muy Es grande. una comunidad de 150.000 personas, pero 150.000. concentrado en la ciudad de Montreal. En Montreal, 150.000. pero Y en todo Canadá hay muy otros activa. cuantos. Posiblemente 30.000 que está repartido entre la ciudad de Ottawa y en Estados Unidos, ¿cuánto es la Ontario. comunidad haitiana? En Estados Unidos estamos hablando de 2 millones. De 2 millones de Sí, haitianos. 2 millones. entre Hay 1 más millón que en la- dominicanos, entonces. Sí, porque hay una emigración que se concentra en la zona de Florida, algunos en Nueva Orleans y Atlanta, y la gran concentración está entre la costa este, entre Boston. Boston, pero esencialmente en Nueva York. Es una pena que no tengamos tiempo para hablar de Haití con Fran Voltaire, Sí. que es un sociólogo, maestría en sociología E y historiador, y nos hubiese ayudado Claro, un poco a a entender entender lo que qué pasa en pasa. Haití. Vamos a ver si es posible. Reitero la invitación Sí. Sí, para mañana miércoles y Y para el el jueves jueves. 14, República Dominicana bajo el yugo. Sí, cómo no. Los 100 años de la ocupación yanqui del 16 y los 50 años del inicio del balaguerato en 1966. bueno. De 5 de la ¿aló? tarde a 8 de la noche, las 2 tardes en la Biblioteca Sí, Nacional. y abierto al público. Y abierto al Y abierto público. al público, Y van a haber que escuche. libros y Bueno, la posibilidad de pues, contacto con todas estas personalidades. Lamentablemente se terminó el tiempo, así que le auguramos éxito en esta interesante iniciativa. Así que muchas gracias, Matías Bosch, director de la Fundación Juan Bosch, y también las gracias a Franz Voltaire, un sociólogo y un historiador haitiano, representante de esa diáspora activa y militante, muy presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. a Buena ustedes. suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor.